Hola chicos, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo modelar un cajero automático a través de un diagrama de clases de análisis, ¿sí? Pero antes vamos a recordar un poquito por si quedó alguna duda con respecto a los diagramas de casos de uso. Vamos a ver un poquito qué representa cada uno de los símbolos, ¿sí? Y más que nada lo que es la notación que emplea este tipo de diagramas. Como siempre arrancamos por el actor, que recuerden que es el que interactúa directamente con el sistema, el que dispara, el que ejecuta, el que hace que se ejecute claramente un caso de uso. ¿Ok? Como es un diagrama de casos de uso, lo que le va a hacer énfasis es en los casos de uso. ¿Sí? Los va a representar a través de un círculo o un óvalo, ¿sí? Y le va a poner dentro el nombre. Hasta ahí vamos bien. En este caso recuerden que vamos a tener simplemente 3 servicios o 3 casos de uso porque es sencillo. Ustedes ya hicieron el práctico donde detallaban el caso de uso para un cajero automático. Solo la extracción tenía un montón de casos de uso aparte de extraer, ¿sí? Y esos recuerden que se representan mediante extensiones o inclusiones. Después tenemos las relaciones, entre ellas, estas son relaciones externas, digamos, entre los usuarios, que recuerden que pueden haber varios actores que interactúen o hagan disparar un caso de uso, y los casos de uso. Y después tenemos las relaciones internas, que en este caso no las representamos, que son las extensiones e inclusiones, y sí se representan, chicos. Recuerden representarlo con las comillitas, o sea, con la línea entrecortada, digamos. Finalmente tenemos al sistema, que va a ser un cuadrado, un rectángulo que englobe a todos los casos de uso y sus relaciones internas. Entonces ahora sí pasamos a los diagramas de clases de análisis. Este sería un ejemplo, no estaría representando el ejemplo, simplemente para que vean otro tipo, o sea, otro diagrama, ¿sí? Vamos a repasar con este diagrama los símbolos que emplea, ¿sí? Y qué es lo que representa cada uno. El primero es el símbolo que representa la clase interfaz, ¿sí? Que va a hacer todas las interacciones de los actores externos con el sistema, ¿sí? Luego tenemos el de clase de entidad, el cual modela toda la información que el sistema le interesa, ¿sí? O sea, si el sistema le interesa almacenar la contraseña, esto va a estar representado a través de esta clase de entidad, ¿sí? Y finalmente tenemos la clase de control, que es control y secuencia de las transacciones. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué son las transacciones? No la transacción del banco, sino simplemente son acciones, todo lo que se tenga que hacer. Generalmente está siempre representado por el nombre del caso de uso porque es la acción que hace las cosas. ¿Ok? Bien, ahora sí, ¿cómo pasamos del diagrama de casos de uso al diagrama de clases de análisis? ¿Sí? ¿Cómo pasar de estos símbolos a estos y que se entienda? Ustedes recuerden que UML es un lenguaje universal, lo tienen que entender todos. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar por el usuario, ¿sí? Que esto sigue siendo lo mismo, por el actor, ¿ok? Y ese actor lo primero que va a hacer, vamos a representar el primer servicio, que es el de extraer dinero. Bien, para extraer dinero lo que vamos a necesitar son 3 cosas mínimas, que sería tener una cuenta, ¿sí? Donde yo sé que tengo mi dinero, ¿sí? Obviamente tener la opción para poder seleccionar, que es la extracción, y finalmente sería el dispenser, que es, como ven en la imagen, es por donde saldría el dinero, no de esa forma, pero bueno, saldría el dinero. Bien, entonces, ¿cómo vamos a representar a cada una de estas acciones o de estas palabras, ¿sí? O estos objetos? Vamos a representar con los símbolos que ya vimos anteriormente. El dispenser sabemos que es la interfaz, que es donde, digamos, el usuario mete la mano para sacar su dinero. Bueno, no mete la mano, como da la mano y saca el dinero, ¿sí? Pero bueno, obviando que ya hay un caso de uso anterior, que es el de ingresar a la cuenta. Entonces yo tengo el tecladito. Esto, como ven, es un diagrama que es un poco más resumido, pero da más información que el simple diagrama de casos de uso, porque el de extraer lo único que tiene es extraer qué pasa ahí adentro. Bueno, este diagrama lo facilita un poco más o es más explicativo. Entonces, representamos el dispenser a través de clase interfaz. La extracción habíamos dicho que es el propio caso de uso o la acción que hay que hacer, entonces se representa con la clase de control. Y finalmente tenemos esa cuenta, que es la información del usuario, que se representa con la clase entidad. Todo esto lo vamos a representar de la siguiente manera,
¿sí? Unimos todo. Lo primero tenemos un dispenser, después tenemos una extracción y finalmente, claramente, o sea, para hacer la extracción necesita información de la cuenta, ¿sí? Por eso está todo más relacionado con lo que es la extracción. Bien, todo lo que está marcado con esos dos puntitos y la línea, lo que significa es esta instancia, o sea, tienen objetos adentro, que eso ya, como les dije, ustedes lo van a ver en los años siguientes. Cuando vean programación orientada a objetos, van a saber cómo representar bien a estos elementos, ¿eh? Con todos se acuerdan sus atributos, sus funciones, sus métodos, ¿ok? Bien, el siguiente servicio que vamos a representar es el de depositar dinero. Y en este caso, si uno se pone a pensar, lo que vamos a necesitar es prácticamente lo mismo. Vamos a necesitar la cuenta del usuario, la parte de hacer el depósito y el receptor, que sería donde vamos a meter el dinero, porque vamos a hacer un depósito, no es transacción. En este caso es depositar. Ok. Bueno, ahí me confundí. Bien, ahora me acabo de dar cuenta que en este diagrama tengo extraer, que es lo mismo que retirar. Bueno, omitan este error, piensen que es transacción, ¿ok? Porque yo lo hice así, punto. Bien, entonces, ¿cómo representamos lo mismo? Lo vamos a hacer un poco diferente. El depósito. El depósito habíamos dicho que era, digamos, el caso de uso, la acción. Entonces se representa con este tipo de clase, la clase de control. Después vamos a tener la cuenta, que este sigue siendo exactamente igual que la anterior. La cuenta es la que guarda la información, por eso es importante tener este diagrama, este símbolo, digamos. Y después tenemos el receptor, que claramente, que es donde nosotros guardamos ese, digamos, sobre con el dinero. Eso es una interfaz, ¿ok? Porque es cómo interactúa el usuario o el actor con el sistema. Lo representamos igual que el anterior. Lo unimos con una relación. Tenemos el receptor, que es donde nosotros ponemos el dinero. Tenemos una acción que es la de depositar y una cuenta donde tenemos la información, ¿sí? De la cuenta, por ejemplo, a la cual tenemos que depositarlo si depositamos en nuestra propia cuenta. Entonces hay que actualizar el dinero. Eso lo tiene en el símbolo de clase de entidad. Finalmente vamos a hacer la transacción, que recuerden que no es retirar, es directamente una transacción de un, digamos, de un CBU a otro CBU, del mío a otra cuenta, ¿ok? Pero todo de forma digital, acá no hay que depositar nada. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener como objetos o elementos importantes? Vamos a tener la cuenta, la transferencia, que es la acción, y después una interfaz gráfica donde nosotros vamos a ir trabajando con el teclado, a menos que sea, por ejemplo, táctil. Entonces, bueno, esa interfaz gráfica me permite seleccionar e ingresar la cuenta a la cual le voy a hacer la transferencia o la transacción. Sí, transferencia, ¿sí? Bien, entonces volvemos a representar con los mismos símbolos, ¿sí? Entonces ya creo que ya se están dando cuenta que tenemos la interfaz gráfica, clase de interfaz, mismo dice el nombre. Transferir es la clase control, porque es la que tenemos que hacer las acciones, ¿sí? El que tiene la secuencia, el caso de uso, ¿sí? Y finalmente la cuenta con la clase de entidad, que guarda, digamos, los datos para validar que sea válida claramente o verificar que sea válida la cuenta donde yo quiero hacer la transferencia o si yo tengo ese dinero para transferir, ¿sí? Finalmente se representa igual que las anteriores, con una relación entre el usuario y lo que sería el sistema, ¿sí? Entonces finalmente entre esto tenemos un sector interfaz, el orden se tiene que respetar, el sector de la entidad control y finalmente el sector de la clase entidad. Bueno, como saben, chicos, si tienen alguna duda me escriban, no se atrasen en esto. Miren que son prácticos pequeños, 2 ejercicios donde solamente tienen que hacer la representación de un sistema, modelarlo de esta forma. No se rebusquen mucho, tratamos de hacer cosas cortitas como para yo ver que ustedes lo están entendiendo, cómo se representa cada tipo de ejemplo de acuerdo al diagrama que uno les pide, ¿sí? Todos, recuerden, hacen lo mismo, lo que pasa que uno es más extenso, como el diagrama de clases, ¿sí? Es un poco más descriptivo de lo que necesito, y este es un poco más acotado, más pequeño, ¿sí? O sea, simplemente la extracción, depositar, y recuerden que es transacción, ¿sí? O transferencia. Cuando yo les pido que me den notación o nombrar los elementos de notación, simplemente es hablar de los actores,
de las relaciones y de los símbolos, ¿sí? En este caso van a haber más, en este eran pocos, pero en este van a tener, bueno, a ver cuáles son las interfaces, cuáles son las clases de control y las clases de entidad.